Jueves 9 de octubre, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida a Pauta Informativa en este nuevo capítulo, una nueva jornada y como siempre llena de informaciones con tu grata compañía. Francisco, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Cata, ¿cómo está usted? Bien, igual. Excelente día para contarles a todos los temitas que tenemos para compartir el día de hoy, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Vamos a comenzar ampliando un poco lo que ya habíamos dado a conocer de este proyecto Nidos Lingüísticos, ¿cierto? Que lo que busca es enseñar el mapudungún a los niños y niñas de diferentes comunidades. Esta vez se llegó a Padre Las Casas, al sector de Maquehue. También les vamos a estar contando acerca de una noticia esperada durante muchos años por los habitantes de la capital de la región de la Araucanía, porque Serviu habilitó la primera etapa del mejoramiento de la avenida Gabriela Mistral en Temuco, que se cruza en este caso con Avenida Alemania, dos arterias principales de la capital regional. Bueno, con un acto de reflexión en el aula magna de la Universidad Católica de Temuco se dio término a la nueva edición del Seminario Cultural en la Araucanía. Exactamente, Araucanía Cultural finalizó esta versión 2025. Les vamos a estar también compartiendo una muy interesante entrevista con expertos en interculturalidad en el contexto del trabajo de la Cátedra Fray Bartolomé de las Casas en torno al 12 de octubre. Quédese con nosotros porque así comenzamos nuestro programa el día de hoy. Bueno, vamos a partir contándoles información del ámbito de la interculturalidad porque el subdirector nacional sur de la CONADI, Gonzalo Peña Ávila, participó hace unos días del lanzamiento del taller de inmersión lingüística en el sector Maquehue de la comuna de Padre Las Casas, donde decenas de pequeños aprenden mapuzungún de sus mayores en una instancia organizada también por la Unidad de Cultura y Educación de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena. Según estudios, el 47% de la población indígena se concentra entre los 0 y 29 años, con una tasa muy baja del manejo de su lengua. Por eso, la importancia de trabajar con este segmento de la población. Bueno, el método para el aprendizaje de su lengua es que a los pequeños les hablan en mapuzungún en sus casas y en sus interacciones familiares, para así preservar y rescatar sus tradiciones orales y culturales, creando el denominado nido lingüístico. El subdirector nacional sur de CONADI, Gonzalo Peña, señaló que el proyecto se origina por un convenio de colaboración suscrito entre CONADI y el municipio. Tenemos las impresiones de la autoridad nacional, quien estuvo participando también de este encuentro en este caso en las cercanías de Temuco. Los proyectos nido lingüísticos recogen una metodología que es la inmersión lingüística, pero que también las distintas temáticas a tratar se construyen o co-construyen con la mirada del territorio, a partir de las necesidades de esto, pero también de los intereses, afectando por lo demás también a las propias familias. Por ende, es de suma importancia fortalecer estos espacios, fortalecer esta iniciativa y llamar a más actores que sean parte de estas. Bueno, este es un tema que habíamos dado a conocer cuando se comenzó a implementar en Malleco, en la comuna de Ercilla en específico. ¿Te acuerdas tú, Francisco? Ahí de hecho fue pionero en esa provincia, en Ercilla, también para poder fomentar un poquito lo que es su cultura, lo que es la lengua, porque lo habíamos conversado en esa jornada, que hay estudios que demuestran justamente que el manejo de la lengua es muy bajo, y hoy día esa es una de las mayores preocupaciones justamente del pueblo mapuche, el poder fomentar estas iniciativas, estas instancias que son muy importantes, sobre todo en entornos educativos. Bueno, estuvo también Belén Chicahual, ella es madre de un niño mapuche que asistirá próximamente a estas clases, por ende aseguro que están muy contentos con esta gran oportunidad que les da la CONADI con los municipios para que los niños puedan aprender su lengua, algo que además es evidentemente fundamental para poner en valor la cultura y también al pueblo mapuche. Se sumó también Cristina Huentemil, quien va a desempeñar las funciones de profesora de estos pequeños niños, manifestando además que este proyecto surge desde las comunidades propiamente tal,
transversal del sector de Maquehue para poner en práctica lo que significa también la revitalización del Mapuzungún. Por ende, está muy contenta por la labor que va a desempeñar. Tenemos los dos lados, ¿cierto? Una apoderada también que está muy contenta y quien va a tener esta importante labor de enseñar y acompañar a estos pequeños en este importante proceso, sobre todo dando cuenta de la revitalización de la lengua. Tenemos ambas impresiones y las pasamos a revisar a continuación. Agradecer la oportunidad y esperando que vaya bien y que no se acabe nuestro mapuche monguén, que vuelva nuestro mapuche quimun, nuestro mapuche quegún, y así nos fortalezcamos como pueblo nación mapuche. Queremos desarrollar este proyecto para poder principalmente poder revitalizarlo a través de los niños, a través del Aucantún, a través de el Cantún, por ejemplo, donde es la edad más importante donde ellos pueden absorber, pueden lograr captar. Bueno, talleres que además se van a realizar en diferentes puntos de la Araucanía, Francisco, todo con el apoyo de la CONADI, con un fuerte vínculo con los diferentes municipios. Ya anunciamos 2. Exactamente. En Malleco, la comuna de Ercilla, ¿cierto? Y también tenemos en Cautín, en la comuna de Padre Las Casas, y podría eventualmente próximamente replicarse en otras comunas más, y esperamos también que así sea. Exacto, en apoyo a los niños mapuche, por cierto, este proyecto que también está dando que hablar hoy día en la región de la Araucanía en el muy buen sentido. Con esto nos vamos a la pausa, seguimos en Pauta Informativa. Bueno, cambiamos ahora totalmente de tema. Queremos contarles que hace unos días atrás estuvimos en un punto de prensa para dar cuenta de la habilitación del tramo comprendido entre Avenida Alemania y Avenida Andes. Esto corresponde a la comuna de Temuco. Además de la apertura de una nueva calle ubicada entre Alcázar y Los Urbanistas en el sector Lomas de Mirasur. El Ministerio de Vivienda y Urbanismo, a través del Servio, entregó oficialmente la etapa 1 del proyecto de mejoramiento de Avenida Gabriela Mistral, una intervención largamente esperada que está transformando la conectividad en el sector sur de Temuco. La obra significó una inversión cercana a los 4.200 millones de pesos y contempla la apertura de nuevas vías de doble calzada, mejor iluminación, paisajismo y, por supuesto, seguridad vial, beneficiando directamente a miles de vecinos, centros educacionales y comercios del sector. Oye, que muy bonita la calle, ¿eh? Tuve la oportunidad de recorrerla al día siguiente de haber sido inaugurado, ese mismo día, esa misma ¿Qué te tarde. pareció? No, muy bien, de primera. De primer nivel hay una sección de Gabriela Mistral con Avenida Alemania que todavía no está abierta el tránsito viniendo desde el poniente hacia el oriente, o sea, yendo hacia el centro, pero Claro. está funcionando perfectamente bien, está súper bueno el tránsito ahí, va a mejorar y reducir los tiempos de viaje. Tomé el tiempo, cuánto demoraba hasta al punto que iba y me demoré 2 minutos menos. Y eso Algo, también algo, suma. sí, por supuesto. Va sumando, y además que todavía la gente está en proceso de conocer La un adaptación poco. Sí, también. ese lugar exacto donde se mostraba ahí la cámara aérea del dron es el que todavía no está habilitado, y yo no conocía lo que había en ese sector porque uno siempre pasaba por el otro lado del Claro. canal Gabriela Mistral
y esta parte me era totalmente Mira, desconocida. eso da a la escuela Creare. Sí, exacto, la Skole Creare. Sí. Y ahí va en dirección hacia, en este caso, Andes. El dron va ahí desde Avenida Alemania hacia Andes, mostrando las imágenes que se pueden ver ahí. Ahí se ve la Skole Creare con mayor claridad, ¿no? Y esa es la intersección de Gabriela Mistral con Andes que se ve a continuación. Sí. Está muy buena la nueva vía y también tiene ciclovía y eso es súper, Sí, súper 2 valioso. kilómetros aproximadamente de ciclovía. Sí, exactamente. Así que está muy, muy bien esta habilitación, ¿no? Se abrieron la circulación entre Avenida Alemania y Avenida Andes, además de una calle nueva entre Alcázar y los urbanistas, como decías tú, Cata, lo que va a permitir a las familias reducir sus tiempos de viaje y mejorar la conectividad, comprobado empíricamente. Por su parte, el delegado presidencial, Eduardo Abdala, resaltó la coordinación entre los distintos organismos públicos que hicieron posible este avance. El alcalde de Temuco, Roberto Neira, recordó que este proyecto fue priorizado en coordinación con el MIMBO hace 3 años y destacó su impacto en la movilidad urbana. Me acuerdo que hace un par de años conversamos con la entonces Seremi de vivienda, ¿cierto? Y estuvimos en el hito de inicio de las obras. Sí. Y qué gusto es poder compartir esta noticia el día de hoy, cuando ya está habilitado este tramo. Sí, porque mucha gente dice, bueno, ¿y en qué quedó? Sí, ahí ahí quedó, está. pues ahí está reflejado en la primera etapa, porque Sí. son 4 si no me equivoco, Sí. y recién está la primera, así que Sí. todavía viene un trabajo ahí con los puentes, harto más que hacer, pero por lo menos ese ya es un gran avance. Exacto, hay un tremendo avance ahí. También hay otro trabajos que se están haciendo durante el mismo periodo que inauguraron las obras en el mismo momento, que es Pablo Neruda, llegando hasta Caupolicán, que ya Sí. está en proceso de finalización también. Probablemente en los próximos meses vamos a tener ahí el hito también de inauguración de esas obras que lo que permiten es mejorar la conectividad, reducir los tiempos también de traslado y hermosear la ciudad, porque se ve bien bonito cuando está todo habilitado, ¿no? Se ve bonito. Tenemos impresiones del delegado presidencial, digo, y también del alcalde de Temuco. Les invitamos a revisarlas. Viene a facilitar no solo la conectividad, sino que además a resolver de manera importante un problema histórico en esta comuna de Temuco. Son cerca de 5.500 millones de pesos los que se han invertido y, por cierto, recordar que esta es una etapa preliminar, toda vez que, de acuerdo a la propuesta que ha hecho el municipio de Temuco, la idea del Ministerio de Vivienda es seguir avanzando entonces con mejoras como esta en esta misma vía. Una conexión que permite mayor, ¿no es cierto?, eliminar algunos elementos, la congestión vehicular que se producía en estos sectores. Además se entregan 2 kilómetros más de ciclovía a la ciudad y esta es la primera etapa. La segunda etapa contempla el cambio de los 4 puentes del sector poniente, así que son obras importantísimas en el contexto de los 150 años de la ciudad. Bueno, el alcalde de la comuna de Temuco, Roberto Neira, también hacía alusión en esa convocatoria de prensa que justamente uno de los beneficios, de los múltiples beneficios, es descongestionar un poco Avenida Alemania, sobre todo en las mañanas o en las tardes. Tú transitas por ahí, te percatas, ¿cierto?, Así de que es. hay mucho flujo vehicular. Mucho tráfico en las mañanas hacia el centro de la ciudad de Temuco, por cierto, y en la tarde de vuelta el taco es obligatorio prácticamente. Sí, es Sí. bastante la congestión que se registra y por ende el alcalde comentaba que lo que también se buscó con este proyecto en su primera etapa es justamente ir disminuyendo este flujo vehicular. Bueno, también hablábamos de la presencia de Escuela Creare, ¿cierto? Este recinto educacional. Estuvo su directora en este punto de prensa, valorando ampliamente también lo que significa este proyecto, expresando la importancia de que esta obra también tiene justamente en el ámbito de la seguridad y el tránsito de la comunidad educativa, y comentó que antes estaban en un pasaje prácticamente cerrado, ¿cierto? Lo que generaba mucha congestión en horarios de entrada y salida. Además, esta conexión era esperada hace más de 25 años, Wow. desde que conocimos, comentaba la directora, el proyecto en el plan regulador de 1999. Mira tú, hoy finalmente se concretó y esperamos, decía ella también, que ayude a descongestionar y mejorar el acceso al colegio. Yo creo que sí. De todas maneras, por otro lado, el Seremi de Vivienda y Urbanismo, Patricio Escobar, subrayó que esta forma parte de una mirada integral del ministerio, ¿no? Esta obra es un tremendo avance para la ciudad
que no solo impulsa soluciones habitacionales, sino también infraestructura urbana. Desde la comunidad, Fabián Aros, presidente de la Junta de Vecinos Cumbre Sur, valoró el progreso que significa para los habitantes de este sector. Bueno, y el director del Servio, que también estuvo ahí, por supuesto, entregando los detalles, destacó el impacto de la intervención en la movilidad urbana y comentó que están concluyendo la principal etapa de esta obra que une los sectores norte y sur de la ciudad. Solo como un adelanto, la segunda etapa contempla intervención con 4 puentes. Vaya. Es bastante, así que todavía queda harto trabajo por hacer, pero por lo pronto esta etapa número 1 ya está concretada y finalmente se espera una buena recepción por parte de toda la comunidad y por supuesto un tiempo también de adaptación. Vamos a revisar impresiones del Ceremi de Vivienda y sumemos a quien yo les comentaba recientemente, a José Luis Sepúlveda, director del Servio en la Araucanía. Ayuda a los traslados dentro de la ciudad, mejora los tiempos para las familias, tengan más tiempo para descansar, para compartir con él, con su familia. Son muchos recursos, históricos recursos en la ciudad de Temuco para mejorar la conectividad, pero también para mejorar las áreas verdes, la ciclovía, el paisajismo, el riego y la iluminación. Y estamos contentos porque estamos cumpliendo con lo que se nos encargó y vamos a entregar toda esta obra, tanto Pablo Neruda como Gabriela Mistral, en el periodo de gobierno. Nos va a permitir una mejor conectividad entre todo el sector, desde Pedro de Valdivia hasta el sector de Pablo Neruda por Gabriela Mistral, que va a tener por primera vez en la ciudad conexión tanto al lado norte como al lado sur de Gabriela Mistral. Es una obra de 4.100 millones de pesos. Involucra una segunda etapa que está en etapa de rediseño de los puentes. Bueno, parte de lo que ha informado el municipio, también la Seremía y el Servio, es que la etapa número 1 de la avenida Gabriela Mistral marca un hito en la renovación urbana de la capital de la Araucanía, proyectando para su segunda fase la continuidad de obras estructurales que esperan consolidar una vía moderna, segura y con mejor integración entre los distintos barrios del sur de la comuna de Temuco. Vamos a cerrar este tema, pero no vamos a ir a una pausa, vamos a pasar a otro tema que yo sé que es del ámbito de la cultura, del espectáculo. ¿De qué se trata, Francisco? Bueno, nos vamos desde el desarrollo local también de estos avances en infraestructura urbana que son tan importantes para el crecimiento de las ciudades, a algo que también nos llena el corazón, nos llena el alma, ¿no? Que es la cultura y tan valiosa y necesaria para nuestra sociedad, porque con una jornada dedicada a reflexionar sobre cultura, espacios públicos y ciudades, algo tiene relación con el tema que conversábamos, se realizó en la capital regional la última sesión del seminario Araucanía Cultural 2025, en esta locación que ya ven en imágenes en el aula, este es el auditorio H2 del Campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco. La actividad tuvo lugar en esta instancia, en este espacio universitario donde participaron autoridades académicas y representantes del ámbito cultural y también patrimonial. Sí, siempre es importante reunirse en un espacio de diálogo, de reflexión, más aún cuando hablamos de la cultura, Francisco, que siempre lo hacemos más extenso, ¿no? La Universidad Católica de Temuco está fuertemente vinculada con este tipo de instancias, que lo que permiten es dar a conocer también diferentes espacios, también para poder dar lugar a encuentros vinculados a la cultura. En este caso hablamos de varias locaciones, no solamente de Temuco. Estuvo, por ejemplo, Francisca Peró, la directora ejecutiva del Teatro Bio Bio, que fue además quien dictó la conferencia de apertura Ciudades Creativas, Desarrollo e Impacto Local, donde hizo énfasis en la importancia de generar espacios culturales para conseguir ciudades más vibrantes y con mejor calidad de vida. Yo creo que en Temuco se ha avanzado harto, se ha trabajado con varias instituciones, por ejemplo, ¿cierto? Incluso acercando la cultura a estudiantes, que antes no lo veíamos frecuentemente. Hoy día vemos que hay un gran avance en ese sentido. Bueno, posterior a aquello, a esta conferencia, se desarrolló una mesa de conversación sobre cultura, espacios públicos y ciudades, con la participación además de Carlos Rendón, de la Bienal de Arte Contemporáneo SACO de Antofagasta. Mira, Pamela Vázquez también estuvo, arquitecta y encargada de patrimonio de la Dirección de Arquitectura del MOB Araucanía, y Francisca Salas, arquitecta y académica de la Universidad Católica de Temuco, especialista en paisaje y espacios públicos.
Bueno, tenemos impresiones, ¿no?, de todos ellos. Tenemos a Francisca Peró y también a Carlos Rendón, quienes participaron de este encuentro que se extiende por distintos puntos de la Araucanía y que en este caso finaliza en la Universidad Católica de Temuco, una iniciativa que durante varios años se ha desarrollado en conjunto entre la Seremi de las Culturas y también la UCT. Les invitamos a escuchar a Francisca y también a Carlos Rendón. Hablar de las ciudades creativas y el impacto que generan los espacios culturales y los festivales en esas ciudades y en esas personas. Cómo aportan a tener ciudades más vibrantes, más seguras y con mejor calidad de vida. Me alegro mucho que la universidad en este caso haya tenido esta iniciativa de acercar este tipo de temáticas, porque como ciudades grandes en el norte y en el sur de Chile tenemos la responsabilidad de dar a nuestros habitantes espacios de acercamiento al arte, acercamiento a la cultura, de diversión, bueno, también de deporte. Bueno, tal como comentábamos, participaron diversas autoridades, personalidades de nuestra región de la Araucanía también en un encuentro que, como hemos mencionado, se ha desarrollado durante varios años en nuestra región, que reúne también lo mejor de la cultura en torno a también los diálogos, que es tan importante reflexionar en torno a las diversas aristas que tiene este ámbito de nuestra sociedad. Estuvo ahí también la directora de la Corporación Cultural de Temuco, Elizabeth Bram, una personalidad en nuestra región, ¿no? Y ella señaló la relevancia general de asistir a estos espacios de cultura y también desarrollo. Estuvo también el vicerrector de vinculación de la Universidad Católica de Temuco, Enrique Riquelme, que también destacó este tipo de iniciativas y recalcó que el trabajo que se hace en este caso en el Seminario de Araucanía Cultural ha sido muy importante, destacado, y llevar el arte y la creación a distintos escenarios locales sin duda es un aporte, en este caso desde la mirada de la UCT. Tenemos impresiones de Elizabeth Bram y también de Enrique Riquelme, les invitamos a revisarlas. Lo que busca justamente es trasladar el arte y la creación justamente a distintos escenarios, no solamente para proyectar, sino para también recoger el arte que se genera en distintos escenarios, una forma de no solamente de compartir la creación, sino también la co-construcción de la creación. Es importante que la gente de la ciudad se preocupe de ver dónde están los espacios de la cultura y de desarrollo, porque no es bueno que se los pierdan. Muchos de estos eventos están abiertos a todo público y yo creo que es una gran oportunidad para que agrandar nuestra cultura personal, ampliar nuestro horizonte, bueno, y desearles mucho éxito en este tipo de gestiones. Bueno, con esta jornada entonces en el campus San Francisco de la Universidad Católica de Temuco culmina este seminario cultural en la Araucanía con el llamado a reflexionar en torno a cultura, espacios públicos y ciudades más creativas. Vamos a la pausa y a la vuelta lo prometido, pues la entrevista que tenemos guardada respecto del ámbito muy importante que es la interculturalidad.
Muy bien, seguimos aquí en Pauta Informativa, tal como lo anunciábamos, ya se encuentran junto a nosotros nuestros invitados especiales provenientes de distintos puntos de nuestro planeta, no solamente de Sudamérica, sino que también de Alemania, y los presento a continuación. Quiero darle la bienvenida a Marcia Mandepora, especialista en educación intercultural, que nos acompaña desde Bolivia. Bienvenida y gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, Yasoropay, Puama. Yo soy Marcia Mandepora Chundari, guaraní de Bolivia. Y queremos presentar también al doctor Jan Linhardt, investigador de la Universidad de Bonn, quien viene desde Alemania, también invitado por, en este caso, la Cátedra Fray Bartolomé de las Casas de la Universidad Católica de Temuco. Doctor, gracias por acompañarnos y bienvenido también. Ya, muy buenos días, muchas gracias también por la invitación. Bueno, ellos han sido invitados especialmente a una semana de actividades que se desarrollan en torno al 12 de octubre, una fecha que tiene significaciones distintas para distintos segmentos de nuestra sociedad, y quiero comenzar con eso. Vamos a partir conversando con el doctor Linhardt, preguntarle cuáles son, a su juicio y de acuerdo a su expertise también, doctor, las similitudes en cuanto a las necesidades y demandas de, en este caso, los pueblos amazónicos, que son objeto de estudio por su parte, y el pueblo mapuche, que vive realidades que no son indistintas a lo que se vive en otros puntos de Latinoamérica. Bueno, hay muchas diferencias y muchas cosas en comunes. En realidad yo no trabajé con los pueblos amazónicos, para ser sincero, trabajé más con un pueblo costeño que se llama los Potiguara. Y ahí en este caso es un pueblo que tuvo contacto desde el año 1500 y ahí sufrió muchas, digamos, adaptaciones a la situación colonial. Y las luchas, digamos, militares que había ya se extendieron solo en los primeros séculos, más o menos, en cuanto los mapuches lucharon mucho más, ¿no? Ahí entonces el enfrentamiento con el Estado directo de los mapuches es mucho más recién y mucho más actual en cuanto a estos pueblos costeños del nordeste brasileño, y ya tuvieron que someterse a una situación colonial mucho más antes. Entonces es una gran diferencia, por ejemplo, en términos históricos. El trabajo que hacen las universidades, doctora Mandepora, en torno a la interculturalidad. ¿Cuánto considera usted, según su experiencia y según su trabajo, han avanzado las universidades en este ámbito, en la formación intercultural? ¿Efectivamente se practica una formación intercultural, al menos en algunas instituciones, o es un concepto que está mal utilizado, por ejemplo? Bueno, de hecho que las universidades indígenas en mi país han sido creadas a presión, gracias a las movilizaciones permanentes de los pueblos indígenas, ¿no? Y para los pueblos indígenas desde ya es un gran avance, aunque en términos discursivos se maneja la interculturalidad, pero el hecho de que se ponga en espacio, se debata o haya un posicionamiento en los espacios académicos, ya es un gran avance, aunque del discurso a la práctica hay bastante todavía brecha que seguir trabajando, reflexionando, posicionándolo desde un ámbito mucho más crítico, más transformativo a la interculturalidad, porque se sigue entendiendo como sinónimo, bueno, pues de folclorización, que considero como un desafío todavía pendiente, pero creo que el hecho de posicionarlo en el ámbito ya académico, desde la perspectiva demanda de los pueblos indígenas, para nosotros ya es un gran avance y que tenemos que continuar el trabajo. Un trabajo que se ve reflejado, ¿no?, en las aulas, pero, por ejemplo, dentro de lo que usted trabaja también, doctor Linhardt, está esta mirada sobre el desafío de la descolonización de las universidades, en este caso, ¿no? ¿Cómo se puede poner en práctica este elemento? ¿Se ha avanzado en esta línea? ¿Hay posibilidades? Bueno, esa es una gran pregunta, pero resumiendo, yo creo que primeramente hay muchas luchas ya por parte de los pueblos indígenas hacia esta dirección, y eso ya es una historia que tiene por lo menos 50 años de historia. Desde los años 70 ya hay
proyectos, digamos, de parte de organizaciones y movimientos indígenas que van a esa dirección. Y hubo en el inicio de los años 2000 varias iniciativas que llevaron incluso a la creación de varias universidades indígenas, como la Huaytahuasi en Ecuador, la UAIN en Colombia o las Unibol en Bolivia, solo para mencionar algunos de ellos que son los más conocidos, ¿no? Entonces el intento siempre era como descolonizar el espacio académico, crear espacios académicos alternativos que no sean colonizantes en el sentido, porque todo el sistema educacional siempre fue también instrumental al sistema Estado-Nación y también al sistema mundo colonial, moderno, capitalista o como uno quiera nombrarlo, sea el sistema dominante, ¿no? Entonces, los sistemas de educaciones formales a partir del Estado siempre sirvieron al Estado y también, claro, para la inclusión de los indígenas y, claro, a la invisibilización también de las identidades indígenas. Entonces, descolonial desde el punto indígena, por lo menos, debería ser algo que, por lo menos, trata por igual o idealmente apoya, digamos, a la causa indígena, a la identidad indígena, a la vivencia y la continuidad del modo de vivir indígena, ¿no? Eso hay que ser entonces una reinvención de lo que es ciencia, de lo que es universidad, lo que sea. Algunos hablan también de pluriversidad, ¿no? Lo que sea entonces un proyecto pluriversal o intercultural de educación a nivel académico. Y desde el punto de vista del sistema propio, hay la concepción de la colonialidad, ¿no? Colonialidad no quiere decir que hay los colonizadores y los colonizados, sino que todos estamos autocolonizando nosotros a nivel cotidiano, diario, porque estamos, digamos, mirando al mundo por unos lentes coloniales en el sentido que vamos viendo personas como llamando negras o indígenas o mujeres, hombres de forma distinta, que de alguna manera aloca a las personas en una lógica de inferioridad o superioridad, y eso también a nivel global, ¿no? En las relaciones del mundo, del primer mundo, tercer mundo, norte global, sur global, y la división de trabajo que es extremadamente injusta y inigual, ¿no? Que sigue toda esa lógica. Entonces, descolonizar en ese sentido es también, en primer lugar, descolonizar las mentes, incluso de los cientistas y de las académicas, para mirar el mundo a través de una lente que no pasa por estas dicotomías desigualizantes, digamos. Es difícil cuando uno se lo plantea así, cuando lo dice, ¿no? Porque finalmente esto es como desestructurar todo lo que hoy día sustenta de pronto las sociedades. ¿Qué opina usted respecto a eso, doctora Mandepora? Porque también tiene que ver con la práctica en la formación intercultural. ¿Cómo se toma este ítem? No se puede sacar solo un ítem de la descolonización simplemente e insertar otro chip. ¿Cómo se trabaja en eso? Nosotros consideramos que, bueno, en primer lugar, las universidades indígenas han sido creadas justamente como espacio para empezar a trabajar, pero estratégicamente desde el ámbito de la interculturalidad, ¿no? Interculturalidad en términos de que primero, bueno, los estudiantes tienen que tener esa posibilidad de volver a mirarse a sí mismos, a reconocer, a valorar su lengua, a recuperar su... porque hay jóvenes que han perdido la lengua, como también los maestros, los docentes tendrían que contar con ese perfil, ¿no? De conocer, de provenir de las realidades indígenas, de tener esa experiencia educativa, pero conectada, por ejemplo, con sus realidades, ¿no? Ese es el perfil que se tendría, que se necesita, ¿no? Para seguir trabajando el tema de la interculturalidad, como también las autoridades tienen que conocer las realidades, ¿no? De las comunidades. Entonces, que esto articule todos los saberes, los conocimientos, pero también en combinación con otros saberes, ¿no? Porque pensamos que
no podemos desmarcarnos también de todos los procesos de avances, ¿no?, que existen en el mundo, pero que la formación esté enraizada principalmente en las cosmovisiones, ¿no?, de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces consideramos que ese trabajo, de hecho, que no es fácil, es lento, pero que este concepto de la interculturalidad, convertirlo, digamos, con un elemento transformador para que poco a poco sirva como una estrategia específica que pensamos que podría ser como parte, elemento, el eje principal para avanzar hacia el proceso de la descolonización, porque hemos vivido más de 500 años de un proceso de colonización que de hecho que cambiar el chip, desestructurar la mente, nuestra mente va a llevar mucho tiempo. Generación. Generación. Entonces creemos que tenemos que partir desde la educación, porque fue justamente en estos espacios que, bueno, se ha colonizado, porque la escuela, la educación ha servido como instrumento del proceso de colonización en toda nuestra historia, ¿no? Entonces, tiene que ser la institución educativa como espacios de transformación para avanzar desde el proceso de la interculturalización, para avanzar hacia una descolonización que esperemos que sea poco a poco, ¿no? Pero estamos convencidos de que tiene que descolonizarse la educación, ¿no? Pero a través de procesos de interculturalización, pero una interculturalización enraizada en las cosmovisiones indígenas, ¿no? Como se está entendiendo en estos tiempos, digamos, de hablar de los temas indígenas, pero en los espacios académicos desde un ámbito muy teórico, ¿no? Sino cómo se conecta, se integra, se articula esta formación de los jóvenes, pero con sus raíces, porque las universidades están, digamos, ahí, o sea, a las universidades, mejor dicho, públicas, ingresa en su mayoría jóvenes que vienen de las áreas rurales, de las comunidades indígenas, pero que en esos espacios se los invisibiliza, ni siquiera se toma en cuenta quiénes son, de dónde son, si lo que aprenden le puede servir en su práctica cotidiana o para su vida o para su proyecto de vida, que los pueblos indígenas tienen un proyecto de vida política educativa muy clara, ¿no? En términos, por ejemplo, educativa, los pueblos indígenas siempre han demandado de que la educación tiene que responder a las demandas, ¿no?, políticas, educativas y pues a la defensa de su territorio, porque los pueblos indígenas, al igual que los pueblos mapuches, siempre han defendido y hasta ahora defienden sus derechos colectivos de sus territorios, ¿no? Entonces, en ese marco es que se piensa que la interculturalidad podría ayudar, ¿no?, en ese sentido. Hay una cosmovisión, ¿no? Cada cultura tiene sus propias visiones y dentro de las presentaciones que ustedes van a desarrollar, en este caso el Dr. Linhart, está ese elemento también, los desafíos de descolonizar, es la propuesta que usted hace, ¿no?, en este conversatorio aquí en la Universidad Católica de Temuco, descolonizar las universidades y promover cosmoprácticas y cosmopolíticas que fortalezcan la diversidad y equidad epistémica y cultural en la producción de conocimiento. Bien desafiante, es ambicioso, pero como decía usted, doctora, es necesario comenzar un poco con esta generación de masa crítica que es parte del rol de las universidades, ¿no? Claro, así falta también, claro, una conciencia entre los académicos del rol de la academia o de la ciencia o de la universidad como institución, ¿no?, dentro del contexto histórico a nivel global, ¿no? Y porque también existe todavía esa comprensión de la ciencia como el conocimiento científico como algo objetivo en el sentido de no político, de algo desconectado de cuestiones éticas, desconectado de posicionamientos políticos, de ideologías. Y nosotros científicos, por lo menos de las ciencias humanas sociales, sabemos que eso no es bien así, ¿no? No se puede pensar ningún
conocimiento fuera de su contexto social político. Siempre se construye conocimiento desde una cierta posicionalidad. Yo construyo mi posicionamiento como alemán, no sé, de una cierta clase económica, hombre y no mujer, no sé, y claro, ¿no? Y mismo si quiero tomar en cuenta estas otras visiones, no soy yo mismo, no es mi posición, porque también somos cuerpos pensantes, como dice Paulo Freire, ¿no? Y no somos mentes, no sé, flotando en el espacio, sino entonces esta corporalidad, eso todo tiene mucho que ver con eso. Y por eso también hablamos de cosmoprácticas y no solo de conocimiento. Construimiento no es solo que está escrito en los libros, ¿no? Escribir libros es una cierta cosmopráctica, una práctica de construir conocimiento que es típica del occidente, tal. Pero puede ser hecho de forma totalmente diferente. Y al final, eso es la manera. También hay académicos que hablan, o autores que hablan de prácticas de hacer mundo, ¿no? Prácticas de saber, prácticas de hacer mundo. Y son las prácticas que construyen el mundo. Entonces, saber es siempre un actuar, un hacer dentro de un contexto que es altamente enraizado en una estructura social de poder también, de relaciones, ¿no? Entonces, y la ciencia es eso. Si hablamos de método científico, eso es no un método que existe fuera de este espacio social y relaciones de poder, ¿no? Sino exactamente el contrario. Es la cosmopráctica que construye este mundo. Imagínense este mundo sin ciencia moderna. No habría ninguna de esas tecnologías modernas, no habría revolución industrial, no habría la revolución verde, no habría las armas modernas que conocemos, ni la bomba nuclear, ni nada de eso. Entonces todo el mundo que conocemos fue producto de estas cosmoprácticas que son eminentemente representadas y puestas en función a través de lo que llamamos de ciencia moderna. Entonces se creó el mundo moderno que vivimos con todos sus beneficios pero también problemas que estamos viendo. Entonces si queremos enfrentar estos problemas, tenemos que cambiar nuestras cosmoprácticas también. Y cosmoprácticas porque está enraizado en una cosmología, la cosmovisión. No se hace nada sin un porqué. Y el porqué está justamente en que yo creo. No hago algo en que no lo creo. Eso no hace sentido. Entonces yo tengo que creer en alguna cosa. Y esa alguna cosa es que el mundo está constituido de alguna forma. O sea, de átomos y moléculas solamente. O sea, que de repente hay un Dios que también es importante, o quizás será lo más importante, o quizás ancestrales también son una cosa importante, o quizás hay otras entidades. Entonces, eso que hablamos de cosmología, a veces también se habla de ontología, la idea de qué es constituido el mundo y cómo él funciona, es la base que me hace hacer algo de una cierta manera. Y la ciencia no es diferente. Y eso lo tenemos que reflexionar como académicos antes de hacer alguna cosa. En este cruce de conceptos, y ya para ir cerrando esta conversación que se nos ha pasado volando, finalmente parte de la presentación que usted también hace acá en la Universidad Católica de Temuco tiene que ver, están muy entrelazados los conceptos y los temas, ¿no? Las experiencias de educación superior intercultural desde los pueblos indígenas. Usted lo comentaba ya, doctora, es importante que se ponga en valor cada una de las concepciones de las distintas culturas para que tenga pertinencia con el territorio. Desde su mirada, más al norte, ¿no? Pero no distinta en muchos aspectos a otras situaciones en Latinoamérica, ¿cómo visualiza desde allá la relación o la necesidad que tienen los pueblos indígenas mapuche aquí en la Araucanía versus lo que usted, por ejemplo, ha podido estudiar en Bolivia? Similitudes también, diferencias por supuesto, pero hay elementos en común a su juicio. Uno de los elementos comunes que tenemos los pueblos indígenas de Abya Yala tiene que ver, por ejemplo, la lucha por los territorios, ¿no? Los indígenas de mi país, nosotros, los guaraní, al igual que otros pueblos indígenas de Latinoamérica, la lucha de nuestros padres, nuestros abuelos siempre ha sido
el territorio, ¿no? Y los mapuche igual, ¿no? Entonces ahí hay un elemento común. Y el otro también, que hemos sufrido el mismo proceso de colonización, o sea, en realidad los pueblos indígenas de Abya Yala es así. Entonces tenemos luchas muy similares, también necesidades muy similares, que de hecho eso es lo que nos ha permitido, creo, en este momento de ir aliándonos, buscando alternativas de cómo poder seguir nuestras luchas, reivindicaciones de manera conjunta, tanto así que ahora somos parte de una red, ¿no?, de universidades indígenas interculturales, ¿no? Y ahora somos parte de un colectivo pluriversal, que de hecho Jan es nuestro coordinador. Entonces estamos en ese proceso, por ejemplo, de búsqueda también desde nosotros mismos, la necesidad de reflexionar. Nosotras que estamos siempre presentes, bueno, somos profesionales indígenas, ¿no? Pero que tenemos esa posibilidad tal vez de estar siempre conectados con nuestros pueblos, territorios. Entonces nos permite entender, tener estos espacios de reflexión para poder incidir poco a poco. De hecho, que no es un trabajo fácil, pero tenemos la certeza de que vamos a continuar, y justamente nuestra visita se debe a eso, para compartir, aprender de los hermanos mapuche, y también tendré esa posibilidad de compartir la experiencia, ¿no?, de la lucha de los pueblos indígenas, principalmente de Tierra Baja o del pueblo guaraní en este caso, como a partir de las luchas permanentes han logrado a que por lo menos se reconozca, se visibilice, y a través de la universidad indígena pues se le da esa posibilidad, por ejemplo, de empezar este proceso de la interculturalización de la educación superior, porque es muy complicado hablar de la interculturalización, por ejemplo, en los espacios académicos, pero a nivel de educación superior, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que nos llama, nos tiene aquí, con ese compromiso de seguir trabajando, fortaleciendo pues nuestros lazos, ¿no?, en este marco, por ejemplo, de esa proyección, diría, entre más políticas que tenemos los pueblos indígenas. Muy necesaria por lo demás. Quiero agradecerles, se nos ha pasado el tiempo en esta interesante conversación. Quiero darles las gracias a ambos por acompañarnos el día de hoy. A Marcia Mandépora, especialista en educación intercultural, quien ha venido gentilmente desde Bolivia a la Universidad Católica de Temuco, el doctor también Jan Linhart, investigador de la Universidad de Bonn, quien ha venido desde Alemania también a conversar y a plantear estos temas, ¿no?, en una fecha que genera tanto detractores como también otras personas que la conmemoran. Así es que les agradezco a ambos por estar ahí hoy día conversando con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, con esta interesante conversación nosotros estamos cerrando el capítulo del día de hoy. Queremos agradecerles su sintonía, agradecer nuevamente a Jan Linhart y a Marcia Mandépora por estar aquí el día de hoy con nosotros en Pauta Informativa. Nos vamos, que estén muy bien, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos en un próximo capítulo.